Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es José Alfredo Morales. Procedo a hacer la explicación del video instructivo del ejercicio 4 de la guía. Eh, Estoy aquí interactuando con el portal de MATLAB, donde de acuerdo al video del CIPAS 3, hacemos la declaración de variables y donde tomamos los datos. Aquí tomamos los datos del movimiento rectilíneo uniforme. Asignamos los datos a la variable de tiempo, de distancia, de velocidad. Tomamos una velocidad de 3.1. Sin embargo, pues por eh, el simulador tenemos que tomamos una velocidad de 3.1 para el primer ejercicio. Mi número de cédula es 1095913073. Entonces tomamos la velocidad de 3.1 con una aceleración cero. Pero entonces la plataforma tomó unas centésimas de más y hizo ese ajustico ahí que va alterando un poco la velocidad. La aceleración es cero y procedemos a hacer el dibujo de los tres versos: tiempo versus distancia, tiempo versus velocidad, tiempo versus aceleración, del cual tomamos pantallazo. También tomamos la tabla de esas, de esa primera simulación y tomamos aquí los pantallazos donde tenemos tiempo versus velocidad, donde el tiempo, al pasar el tiempo, vemos como, perdón, el tiempo versus distancia, vemos como la distancia aumenta con el recorrido del tiempo con una velocidad. Vemos como en esta gráfica tenemos algo particular aquí cuando pasa al segundo 7, ya que de acuerdo a los datos, nuestro Excel hace una eh, aproximación aquí cuando llega al 3.19, hace una aproximación al 3.20, entonces en este caso nos sube dos décimas, eh, dos centésimas. Aquí nos aumenta esto, no nos pintó un 3.19, sino una vez un 3.20, y eso hace que la gráfica presente este brinco como si fuese del doble, porque debería estar aquí un poquito más abajo. Entonces vemos ahí cómo esa aproximación en la alteración de los datos provocó ese salto abrupto. Y también capturamos el tiempo versus la aceleración, porque la aceleración es cero. Entonces vemos ahí que la aceleración está en el punto cero. Y tomamos también los datos de la simulación 2, donde mantuvimos la misma velocidad y colocamos una aceleración de 1.1. Capturamos también esos datos y procedimos a hacer eh, la asignación de los datos del movimiento rectilíneo con aceleración, importando los datos de los dos del archivo MRA, y agregamos tiempo con aceleración, distancia con aceleración, velocidad con aceleración y aceleración. Y procedimos a pintar con los mismos colores para tener más referencias, pero con los nuevos datos. Y tenemos aquí nuestros pantallazos donde también vemos eh, para la segunda gráfica cómo la línea ya no es una diagonal o como una hipotenusa. Por el contrario, se convierte en una curva creciente, la cual también nos muestra una mayor distancia en el mismo tiempo recorrido. Esto debido a que la velocidad sufre un aumento eh, mayor debido a la aceleración. Aquí, debido a ese mismo fenómeno, vemos cómo la línea de la velocidad, el aumento de la velocidad fue un poco más constante, sin saltos abruptos por aproximación de decimales o centésimas. Y vemos cómo también la gráfica de aceleración, ya que la aceleración se mantiene constante en 1.1, vemos cómo está aquí sobre el 1 y también es una línea recta para los dos ejercicios de simulación, ya que la aceleración en un caso es cero, pero se mantiene constante en cero a través del tiempo,
y en el otro se mantiene constante en 1.1. Con respecto a las deducciones o el análisis de los resultados, pues vemos que obtenemos que podemos evidenciar que al tener una velocidad constante sin agregar una aceleración negativa o positiva, la distancia recorrida al finalizar la simulación es alrededor de 10 veces la distancia inicial. Entonces, como vemos aquí, la distancia inicial que él recorre o que va a recorrer o en un inicio, de acuerdo a los datos, en el primer segundo, es de 3.12. Como mantiene una velocidad constante, entonces termina siendo de 3.74, casi llegando al 31.2, que serían las 10 veces del primer segundo, que tendríamos aquí 3.12 y aquí tenemos 31.7. Ya por un caso aquí de las décimas no alcanzamos a llegar al 31.2. Entonces observamos que la velocidad y la distancia recorrida en la primera simulación es alrededor de 10 veces, lo cual no ocurre en el segundo ejercicio, en la segunda simulación, ya que al haber una aceleración, esta distancia alcanza mucho mayor a las 10 veces. Por el contrario, casi llega a ser 100 veces más, de acuerdo pues, a los datos de aceleración y velocidad, porque alcanzamos a llegar a una distancia de 85 metros partiendo desde cero, con un aumento del 3.12 más la aceleración y el primer aumento que tenemos con relación a la primera simulación. Entonces vemos que no se repite lo mismo acá de encontrar un 36 punto algo, sino por el contrario, casi se hace 100 veces más la distancia recorrida del primer segundo al segundo 10. Eh, en la segunda gráfica, el tiempo versus velocidad, vemos que en la primera simulación, lo que explicaba al mostrar la gráfica, tuvimos un salto de 3.19 a 3.20, por eso hay una modificación en la gráfica, hay un salto. Para el caso de relación de tiempo versus aceleración, ambas gráficas son idénticas en comportamiento, son una línea recta, lo que nos dice que la aceleración en ambos casos se mantiene constante, ya sea 0 o sea 1.1, la aceleración es una constante. Resolviendo las preguntas, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, vemos que la velocidad es influenciada por la aceleración. En la primera simulación, al tener una aceleración cero, la velocidad se mantiene como una constante. Por el contrario, en la simulación 2, la velocidad es alterada por la aceleración, provocando que ésta aumente considerablemente. Por otra parte, la distancia recorrida es mayor en la simulación 2 con respecto a la simulación 1. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, la velocidad se mantiene constante. O sea, cuando perdón, la aceleración es mayor, la velocidad es mayor y la distancia es mayor en el movimiento de aceleración constante. Aquí debe agregar, sin embargo, para cuando la aceleración es cero, la velocidad se convierte en una constante, ya que no es influenciada por la aceleración. Y finalmente, ¿qué se representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? Entonces representa el aumento de la velocidad a través del tiempo. Muchas gracias, tutor, por la oportunidad de presentar la actividad en un tiempo extra. De verdad valoro mucho esa oportunidad de poder ponerme al día con estas actividades. Muchas gracias.